A lo largo de mi vida como cristiano he visto muchas ocasiones como personas nuevas que llegan a la iglesia no saben leer la Biblia y llega ese momento donde el pastor dice: hermanos, abran la palabra de Dios en el siguiente pasaje, y te quedas así de ¿what? ¿Cómo le hago? O también hay personas que tienen Biblia en su casa y me ha tocado oírlas decir: es que ¿sabes qué? No sé cómo leerla, la tengo ahí, la verdad nunca la uso. O también te compartieron alguna vez y me ha tocado oír a personas que pues les comparten y se quedan con duda de dónde estaban ese versículo o ese capítulo o libro donde les habían compartido la palabra de Dios. Y pues hoy yo quiero ayudarte en ese aspecto, que podamos juntos aprender cómo puedes leer la Biblia para que después tú te la sepas de todas a todas y des la vuelta a los que tienes ahí a tu lado, a los de tu iglesia se queden asombrados con el ojo cuadrado. Así que hoy vamos a aprender a leer este extraordinario libro. Pon mucha atención. Pues espero que te encuentres muy bien, que en este día Dios te esté bendiciendo en gran manera. Antes de empezar a tocar la forma en que podemos empezar a leer la Biblia, te quisiera recordar qué es la Biblia. Un video anterior que hablamos de los 5 pasos que tú debes de seguir si eres nuevo en Cristo, veíamos un versículo muy importante donde nos decía que la palabra es el libro inspirado por Dios a través de diferentes hombres que lo escribieron. Aproximadamente 30 hombres, 30 autores fueron los que escribieron la palabra de Dios, y en su interior contiene 66 libros. La palabra de Dios tiene objetivos muy claros, principalmente poder transformar la vida de todos aquellos que la lean. La Biblia no es un libro cualquiera, tiene el poder de transformarnos porque está inspirada por Dios. Eso significa que a través de ella Dios puede tocar nuestros corazones. El segundo propósito que tiene la palabra es que podamos conocer a Dios a través de ella. Podemos conocer de qué manera Dios quiere tener esa relación con nosotros, cómo Él puede perdonar nuestros pecados y cómo Él puede transformar nuestra vida. Y también tiene como propósito afirmar lo que nuestro Señor Jesucristo y Dios vino haciendo a través de la historia hasta este tiempo en que tú y yo podemos leerla. Por lo tanto, es el manual de vida de nosotros como seres humanos que Dios nos ha dejado para aprender. Y bueno, pues vamos a darle al tema. En primer lugar, debes de conocer de qué tratan los libros que están dentro de la Biblia. Estos 66 libros se dividen en diferentes partes, principalmente primero en 2, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son los libros más antiguos, como lo dice en su nombre, que se escribieron antes de la llegada del Señor Jesucristo. En primer lugar tenemos los libros de la ley dentro del Antiguo Testamento, que son 5. Estos libros relatan el inicio de la creación. También empieza a hablar acerca de Abraham, que fue el padre del pueblo de Israel. Después tenemos historias como la de Moisés, el tiempo que estuvo exiliado el pueblo de Israel en Egipto, el tiempo que salieron y estuvieron durante varios años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Luego tenemos, en segundo lugar, los libros históricos. Estos libros son 12. Estos libros relatan ya el proceso donde el pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida. Y empezó el tiempo de los reyes, de los famosos reyes de la Biblia. Entre los más populares pues podemos haber oído al rey David, al rey Salomón. Después tenemos en tercer lugar los libros poéticos. Estos libros poéticos son 5 de igual manera. A mí en lo particular son de los que más me gustan, porque estos libros poéticos en su mayoría es poesía, como dice su nombre, y vienen historias muy interesantes. Por ejemplo, la de Job es un hombre que le fue quitado todo en su momento, pero él tuvo tanta fe en Dios que a pesar de esa prueba, Dios después le multiplicó todo en doble manera. Estos libros también nos ayudan a conocer cómo exaltar a Dios en su magnificencia, en lo más alto, en la mayor expresión. Y también nos dan consejos de vida. A mí en lo particular Proverbios y Eclesiastés me gustan mucho porque he aprendido mucha sabiduría en cuestión de cómo llevar una mejor vida moralmente, relacionarme con los demás, conocer más a Dios, a veces qué cosas tienen valor, qué otras cosas no. Y por último tenemos Cantares, que es una historia de amor súper dulce, súper apasionada. Yo creo que es de las historias más apasionadas que hay en la tierra y pues también es muy interesante. Y bueno, luego tenemos a los profetas mayores en cuarto lugar. Estos profetas mayores de igual manera son 5. Los profetas fueron personas que Dios usó
para llamar la atención del pueblo de Israel. El pueblo de Israel por muchos años se alejaba por momentos de Dios, empezaban a hacer cosas malas y Dios usaba a esas personas que eran los profetas para decirles que necesitaban regresar a Dios, y algunos de ellos también empezaron ya a dar profecía de que iba a venir un Mesías en su tiempo, que era Jesús. Después tenemos a los profetas menores. Estos profetas menores son 12 de igual manera. Estos profetas menores, de igual manera que los mayores, fueron usados para llamar la atención del pueblo de Israel. Pero se les dice menores porque el contenido de sus libros, de las páginas, es menor, o su impacto pues fue menor también. Y hasta ahí se acaba el Antiguo Testamento y empezamos con el Nuevo Testamento, que es un poco más fácil. En primer lugar, en el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios. Los Evangelios son 4 nada más. Estos Evangelios hablan un poco desde el tiempo en que Juan el Bautista empezó a preparar a la gente para recibir al Mesías, un poco de la profecía, del nacimiento, toda la vida del Señor Jesús, los milagros que hizo, las parábolas, hasta su muerte, su resurrección y acerca de los discípulos. Después tenemos un libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Como lo dice su nombre, empieza a contar cómo los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios, empezaron a formar las iglesias y compartirle a toda la gente que el evangelio y la salvación era para todos. Y por último tenemos las cartas que escribieron los apóstoles para las iglesias. Estas cartas fueron escritas para que las iglesias pudieran aprender a vivir de una buena manera, a vivir en comunión dentro de iglesias, a amarse, a poder amar a los otros, a seguir predicando. Había iglesias que hacían también cosas que no estaban bien y los discípulos empezaban a corregirles y a llamarles la atención. Por último, dentro de estas cartas tenemos el libro de Apocalipsis, que es el libro que se da de revelación de lo que pasaría y de lo que va a pasar al final del mundo. Y listo, eso es todo. Ahora ya conoces su contenido de cada uno, en qué manera se dividen, y ahora me vas a preguntar tú, ¿y cómo le hago para encontrar eso aquí adentro? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a dividir ahora la Biblia en 3 partes. Primero en libros, luego en capítulos y luego en versículos. Para encontrar los libros, que son los que ya vimos, yo te recomiendo que en un inicio uses el índice de la Biblia. El índice de la Biblia, ahí contiene los libros, así en el orden que yo te los acabo de decir, y puedes encontrarlos de manera fácil. Ahora, una vez que tú empieces a hojear tu Biblia, vas a encontrar en la parte superior izquierda el nombre del libro donde te encuentras, con letras negras. Después tenemos los capítulos. Los capítulos vienen adentro de cada libro, van variando según los libros. Ahora, para encontrarlos, si tú te das cuenta, cuando ya estás dentro de una hoja de la Biblia, al lado del libro viene el número de capítulo donde te encuentras. Ese número viene remarcado en números negros y también dentro de la hoja viene enmarcado en números grandes de color negro. Son los números más grandes que encuentras dentro de la hoja. Y por último y en tercer lugar tenemos los capítulos. De igual manera, si tú te vas a la hoja del libro donde estás leyendo, una vez que ya encontraste el capítulo, te vas a dar cuenta que dentro de ese capítulo hay números pequeñitos. Esos números pequeñitos son los versículos. Cada capítulo de igual manera varía en la cantidad de versículos. Entonces, si yo te dijera, encuentra el siguiente pasaje, libro de San Juan. Primeramente te irías a buscar el libro. Como sabes, es de los libros del Nuevo Testamento, son las primeras cartas del Evangelio. Después vas a buscar el capítulo, que en este caso es San Juan capítulo 3. Y una vez que ya hayas encontrado el capítulo, vamos a ir al versículo, que en este caso es el versículo número 16. Ese versículo ya lo vas a buscar dentro del capítulo. Y encontrarías algo como esto, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, hasta ahí ya sabes cómo encontrar un pasaje dentro de la Biblia. Ahora, vamos a pasar con las maneras en que tú puedes estudiar la Biblia. Si tú vas empezando a conocer acerca de Dios, empezando a leer la Biblia, yo te recomiendo que empieces a leer primero algunos libros de poesía y los evangelios, que hablan acerca de la historia de Jesús, como ya te lo había comentado, para que tú reafirmes esta parte que es muy importante.
Y también yo te recomiendo en lo particular que leas Proverbios y Eclesiastés. ¿Por qué? Porque son libros muy fáciles de entender, que como tal casi son consejos que los puedes entender de una manera inmediata. Otra manera de estudiar la Biblia es como vienen los libros. Por lo tanto puedes empezar por ejemplo desde Génesis hasta acabar Apocalipsis, pero la verdad te vas a llevar algo de tiempo. Puedes leerlo también a tu gusto, puedes por ejemplo leer primero un libro, terminarlo, luego te sigues con otro libro. O también hay iglesias o lugares donde puedes encontrar este estilo de hojas, que son hojas donde te dice qué lectura puedes hacer al día, con la finalidad de que termines de leer tal vez la Biblia en un año o cosas por lo similar. En sí no te frustres si no encuentras en un inicio tu manera de estudiar la Biblia. Yo creo que cada uno en eso es a veces muy peculiar. A mí me ha pasado muchas veces que luego no me acomoda las hojitas, o luego me aburre empezar desde el inicio hasta el final. Así que toma tu ritmo y poco a poco pues vas a poder empezar a conocer más de la Biblia. Y por último, dentro de la Biblia se encuentran figuras literarias que a veces no las podemos leer tal cual. O también hay cosas dentro de la Biblia que vienen detrás de un contexto histórico, en el momento con el personaje, con el pueblo, en diferentes situaciones. Por lo tanto, en primer lugar, debes de fijarte en el contexto de lo que tú estás leyendo. Hay cosas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento más que nada, que algunas indicaciones eran para el pueblo en ese momento, pero que hoy en día ya no se llevan a cabo porque en el Nuevo Testamento ya no las vuelve a afirmar. Entonces es importante que veas el contexto histórico. En segundo lugar, las figuras literarias. Esas también son muy importantes. Por ejemplo, libros como Apocalipsis, que a veces la gente las lee así tal cual y dice, ay, es que va a llegar un monstruo de 20 cabezas y nos va a comer a todos y va a valer esto. Pues no, esas bestias de las que habla Apocalipsis, por ejemplo, son figuras literarias y se tienen que estudiar a la luz de un estudio bíblico, en el cual te explicaría qué significa cada cosa de lo que se está describiendo ese libro. Y así hay otros tantos libros que usan ese tipo de figuras literarias. Y bueno, eso es todo lo que debes de saber para ya empezar a buscar dentro de la Biblia y aprender a leerla. Si tú no tienes una Biblia en tu casa, estás interesado en conocer más a Dios, yo te quiero recomendar 3 lugares para que puedas comprar una Biblia. El primer lugar es Sociedades Bíblicas. Seguramente en tu país donde te encuentras, Sociedades Bíblicas está presente. Esta institución tiene casi tiendas y presencia en la mayoría del mundo. ¿Por qué? Porque es la encargada de distribuir la Biblia tal cual se ha escrito desde tiempos anteriores a toda la gente y todos los países. Por lo tanto, si tú por ejemplo vives en México, la sucursal de Sociedades Bíblicas se encuentra muy cerca del Metro Insurgentes. Ahí puedes encontrar Biblias al por mayor, de todo tipo de estilos, si eres niña, si eres niño, si eres joven, eres adulto, si quieres para una boda, para 15 años, un color en especial. Yo por ejemplo en Sociedades Bíblicas compré esta Biblia el año pasado. Es una Biblia que se llama La Biblia en Acción. Esta Biblia viene en tipo como historieta. Toda la Biblia, bueno, casi todos los libros vienen, unos no los incluye, pero en su mayoría viene aquí. Y la verdad me ha encantado cómo poder leer esta Biblia, la he entendido demasiado y es algo, la verdad, para mí muy extraordinario. Yo nunca había visto una Biblia así que te digo que puedes encontrar de todo. En segundo lugar, te quiero recomendar Lifeway México o Lifeway en cualquier otro país. Esta institución es principalmente de América, de Estados Unidos y distribuye material en inglés, pero también puedes encontrar mucho contenido en español. Ellos mismos también tienen presencia aquí en México y también es un lugar donde puedes encontrar Biblias de muchos estilos y muy bonitas. Y por último tenemos las librerías Maranata. Maranata no sé si sea en varios países, pero aquí en México está muy cerca del centro y también ellos distribuyen de diferentes marcas material y puedes encontrar Biblias de muchos estilos y variedades. Y bueno, pues ahora sí, ya estás completo. Ya puedes empezar a leer tu Biblia, ya sabes de pie a pa cómo hacerle. De mi parte ha sido todo. Espero que te encuentres muy bien. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal para que sigamos conociendo más acerca de todo lo que Dios tiene para nosotros. En nuestras redes sociales estamos subiendo muy constantemente imágenes, videos, canciones, recomendaciones para que tú sigas creciendo en esto, sigas
teniendo herramientas. Mi nombre es Brian, esto es Nuevo en Cristo y nos vemos pronto. Hasta luego.